Me llamo Luis Benítez y soy extraterrestre. Que no es porque sea tan feo ni tan raro, es que a ver, recuerdo que cuando era pequeño, en los 90, siempre me preguntaba cómo sería entrevistar a un alienígena. Quizás empezaría con un ¿cómo es tu especie? O ¿cómo sientes? Y terminaría preguntando ¿con qué sueñan los extraterrestres? Pero los años fueron pasando y un día, después de recorrer el mundo investigando el modo en que los seres humanos soñamos, me di cuenta de que en realidad todos somos únicos y también un poco extraterrestres. Por eso me he propuesto conversar con gente de otros planetas sobre multitud de temas. ¿Nos acompañas en este viaje tan espacial? Bienvenidos a Soy Extraterrestre. Cápsula sexta, la mujer. ¿Estás lista ya? Sí. Conectando con Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Luis. Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues la verdad que muy bien. Mira, como me habían dicho que iba a contactar con Luna, lo que he hecho ha sido... He tenido una pequeña confusión y pensaba que es que me tenía que ir a la Luna. Así que... Por ahí cerca estás. Sí, sí. Pero me gusta mucho más conectar contigo que irme a la Luna. Sí. Tú y yo nos conocemos, ¿de qué nos conocemos? De una ciudad maravillosa llamada Maastricht, que tú estuviste ahí de Erasmus, y yo estaba trabajando. Efectivamente. Un año especial, ¿no? Sí, la verdad es que fue un año muy bonito que lo recuerdo con mucho cariño. Fíjate qué curioso que, bueno, tú eres psicóloga. Sí. Nosotros nos hemos visto en Holanda, nos hemos visto en Perú, pero paradójicamente nunca nos hemos visto en España. No, sí, en Madrid. En Madrid una vez. En Madrid, es verdad, cierto, es verdad. Pero nunca nos hemos visto entonces ni en Zaragoza ni en Huelva. Invitada está, Andalucía. Sí. Además el sur para mí es increíble. Y los sureños también somos buena gente. También. Oye, Luna, como tú eres psicóloga, pero te has enfocado especialmente a esa lucha, a esa situación de género, ¿qué te parece si hablamos de las mujeres? ¿Te parece bien? Sí, pues es como mi tema favorito. Perfecto, pues si estás preparada vamos allá, ¿vale? Vale. Luna, aquí te va mi primera pregunta, porque tú has trabajado y has tenido experiencias y proyectos en muchos países diferentes. También en España, evidentemente, donde trabajas actualmente. ¿Qué dirías que diferencia o caracteriza la situación de la mujer en España o las mujeres en España de otros países? Bueno, yo al principio cuando empecé a trabajar con mujer fuera de España, ¿no? Iba con muchos prejuicios también, ¿no? Por todo esto de que aquí tenemos esta sensación de que la igualdad ya se ha conseguido, ¿no? Y al final, trabajando con mujeres en otros sitios, pues te das cuenta de que hay muchas similitudes, ¿no? Y que al final, digamos que la base un poco de las vivencias de lo que supone ser mujer, pues son muy parecidas, ¿no? Y generalmente va muy asociado a este rol más de cuidados, ¿no? De ser madre, de ser esposa, de ser... Y que bueno, que es algo que tanto nos pasa a nosotras aquí en España, ¿no? Que se espera más esto de ti, que tanto como fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que también me dieron a mí como una especie de torta en la cara, ¿no? Las mujeres con las que he estado trabajando concretamente en Perú, que ha sido la experiencia que más he podido disfrutar en ese sentido, y es que bueno, que al final las luchas que cada mujer lleva, bueno, pues que también son muy particulares de cada sitio, pero no por ser un país menos desarrollado, como solemos llamarlo desde aquí, ¿no? Sino simplemente pues porque los territorios son distintos, porque la organización es distinta, porque la cultura es distinta.
Y también porque cuando hablamos de la lucha de la mujer, muchas veces pues pensamos en todas esas grandes feministas, ¿no? O en esos hitos como más grandes, pero al final la revolución se hace poquito a poco, ¿no? Y ellas lo hacen más dentro de sus propias casas, de sus propios barrios, y eso fue algo que dije, wow, ¿no? Que a veces desde aquí decimos mucho como, bueno, esto, el machismo, ¿no? O las situaciones de violencia es algo que en España no pasa. Y al final te das cuenta de que la base está un poco en todos sitios. Me ha gustado mucho la reflexión acerca de tener, evidentemente, como en todos los aspectos de la vida, referentes y famosas y conocidas, pero que esa revolución se hace en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Sí, de hecho justo ahora, me estoy leyendo un libro sobre feminismo andaluz de una escritora que se llama Mar Gallego, que es, creo que es de Granada, no, de Cádiz, perdón, es de Cádiz. Y habla un poco de eso, ¿no? De cómo las andaluzas, hablando del sur que hemos dicho al principio, ¿no? Han llevado la lucha desde los patios y desde esta cultura más de andar por casa, por así decirlo, ¿no? Que nunca se ha prestado atención. Te he dicho que los sureños y las sureñas lo valemos. Sí, sí, sí. Vale. Yo Estoy también, ansiosa por... Sí, dime, sí, dime. también a nivel, yo como sé que te gusta mucho viajar, ¿no? Y un poco por esta misma línea, sí que te quería preguntar qué cosas has notado en tus viajes que te han hecho cuestionarte lo que supone ser mujer y lo que supone ser hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui a Nigeria, algo que me llamó mucho la atención es que aunque las mujeres se dedicaban a la peluquería, pero los que hacían la manicura eran los hombres en los negocios, ¿no? Era como una profesión de hombres y Qué curioso. les parecía como muy raro que en España las mujeres fueran las Para al encargadas de... revés. Sí, ¿no? Entonces como a veces lo cultural, perdón, nos da así como este cambio, ¿no? Y no sé si tú has notado algo así a lo largo de tus viajes. Pues la verdad es que sí ha habido situaciones en las que, dependiendo de la cultura, el género tenía un rol o tenía otro en cuanto al trabajo, ¿no? Sobre todo. Quizás el viaje que mayor bufetón me dio fue el que hice a Egipto. Uh-huh. Recuerdo que pasaban días y días y días y la sensación que yo tenía era de que no había mujeres en las calles, no había mujeres en los negocios. La mujer, para mí, en cierto sentido, había desaparecido. Uh-huh. No es que literalmente no hubiera mujeres, es que tenían un rol tan secundario, estaban en un segundo plano, no era ni segundo plano, era parte del atrezo que además se disimulaba, ¿no? Como bien sabes, a través de la vestimenta, de su actitud, de estar en la sombra. De hecho, lamentablemente en muchos países los dueños, los que ponen la cara, lo visible son los hombres y las mujeres se encargan de que todo salga bien, pero en esa posición que lamentablemente deben saber gestionar y trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, viajar sí que me ha dado la oportunidad también de ver que hay situaciones muy diferentes en países que no están tan lejos. Coincido contigo en que tenemos una percepción de que en España no hay machismo porque tenemos referentes de otros lugares en los que también queda mucho por remar. Uh-huh. Pero he visto situaciones que culturalmente, como tú dices, nos chocan más porque para nosotros lo normal es que las mujeres también tengan negocios, que las mujeres no pasen tan en un segundo plano, que tengan más protagonismo, que al fin y al cabo es como debiera ser, ¿no?
Sí, como que la línea entre lo público y lo privado, ¿no? Que siempre lo público ha sido como más de hombres y lo privado ha sido más de mujer, ¿no? Estaba como más marcado y mucho más evidenciado, digamos, ¿no? Definitivamente, yo recuerdo que mi primer día en Marruecos llegué al hotel, a la Rihad, y el que me atendía era un hombre, pero el hombre estaba constantemente como mirando a su mujer, exigiéndole que todo estuviese en orden. Entonces, desde que yo llegaba, quien se ocupaba de que yo tuviera mi té en la mesa era la mujer, aunque el que me lo ponía era el hombre. El que hablaba conmigo era el hombre, pero en un segundo plano estaba la mujer en la cocina ordenando las cosas, ¿no? Y eso para mí la verdad que ha sido bastante chocante. Luna, yo te quiero preguntar una cosa que siempre me pregunto porque la verdad es que todavía no obtengo respuesta. Supongo que porque cada uno lo ve desde su óptica subjetiva y cada uno le da un papel particular. En este caso yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es la labor del hombre en este proceso de igualdad de género que estamos atravesando? ¿O cuál debiera ser, mejor dicho? Bueno, esto es un temazo, ¿no? Sí, pero yo creo que desde luego lo que se pretende, ¿no? Lo que se pretende tanto del movimiento feminista como del movimiento por la igualdad, etcétera, es por supuesto que los hombres estéis dentro, ¿no? Y que acompañéis en este proceso. Pero algo que para mí creo que es clave es esto que se dice mucho, ¿no? De que lo que queremos es que en aquellos ambientes donde suelen ser pues grupos de amigos, ¿no? Amigos hablando de amigos masculinos, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Sobre todo en reuniones de empresa que pues generalmente son copadas por hombres, etcétera, ¿no? El hablar y todo esto es, por un lado, el saber apartarte a veces, ¿no? Y saber decir, ostras, porque en esta reunión solo hablamos los hombres y a lo poco que alguna mujer dice algo da la sensación de que de que ella enseguida se calla porque todos hemos dado nuestra opinión y no la hemos dejado expresarse. Como algo que para mí es súper clave es que seáis vosotros los que con otros amigos señaléis comportamientos machistas, ¿no? Pues por ejemplo, con todos estos casos de difusión de fotos, a veces sexualizadas o lo típico, los casos que salen de parejas que tras haber roto el novio ha difundido vídeos o fotos de la novia, ¿no? De la exnovia. Pues que en ese grupo de WhatsApp donde estás todos tus amigos, pues seas capaz de decir, no, este tipo de vídeos no los tienes que compartir, ¿no? O cuando estás con tus amigos de fiesta y ves que hay un amigo tuyo que quizás se está excediendo con alguna chica o quizás está como siendo demasiado pesado o está gritándole a alguna chica algo por la calle, ¿no? Pues como decir, oye, mira, no. Y eso creo que es algo que cuesta mucho, porque hay muchos hombres que acompañan a sus parejas en un proceso de igualdad, a las mujeres de su entorno, pero cuando es dar la cara frente a otros hombres, es como que se hace muy difícil, ¿no? Se vuelven neutros, ¿no? Exacto, es como no por quiero lo abrir este general. melón, no quiero como meterme en este debate porque debatir sobre esto es complicado, ¿no? Y todavía mueve muchas cosas. No quiero abrir este debate en mi grupo de amigos, ¿no? Entonces yo con mi novia o con mi madre o con mi hermana o mis amigas me declaro abiertamente por la igualdad y hago cosas por ello, pero luego en mi entorno masculinizado que puede seguir teniendo actitudes machistas. No tomo parte. Sí, yo creo que por ahí. No sé si estarás de acuerdo que lo que yo creo es que hay como dos polos muy marcados, pero la mayoría de la gente se encuentra en la mitad, en el centro, ¿no? Digamos, hay gente que sigue siendo muy machista, hay gente que sigue luchando por los derechos de la mujer y lo tiene súper claro, pero en ese terreno intermedio hay una gran cantidad de gente
que no toma partido ante esa lucha, que evidentemente sabe y es consciente de que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y las mismas libertades y las mismas obligaciones, por así decirlo, pero que al no tomar partida lo que están haciendo es, o lo que estamos haciendo mejor dicho, es facilitar que el Estado siga como está actualmente, ¿no? Que se quede esa injusticia social con respecto a la mujer. Creo que sí que es complicado. Sí, yo creo que esta frase, que ahora mismo no sabría decirte de quién es, ¿no? De que cuando no estás del lado del oprimido, estás del lado del opresor, ¿no? O cuando hablas de bullying, ¿no? Si tú no te ponías a favor de la persona a la cual estaban acosando, al fin y al cabo el silencio, ¿no? O el permanecer impasible también te hace cómplice de esa violencia. Sí, totalmente. Yo creo que es muy interesante también debatir acerca de el protagonismo que debe tener el hombre en ese proceso de lucha por la igualdad. Porque imagínate que yo soy el feminista number one de España entera. Y ahora resulta que alento para salir a la calle y luchar por los derechos de la mujer, y resulta que me pongo el primero en la foto, ¿no? Como sucede a veces con los partidos políticos. Entonces, yo creo que en ese sentido también has dado tú la clave de apartarse y entender cuál es el papel verdadero que debe tomar el hombre en esta situación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y porque creo que al final lo que tú sientes o las opresiones o violencias que vives por ser mujer, tú no las has vivido, ¿no? Y seguramente pues te va a ser más difícil poder expresarlas o poder luchar contra ello, porque no quiero decir que hayas tenido que sufrir cosas para poder hablar de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba con las mujeres de Perú y en Nigeria, ¿no? Yo puedo ir con lo que creo que esas mujeres sufren y sentarme ahí, echar mi discurso, y seguramente a mí me van a hacer más caso que a ellas. Pero claro, ¿qué sé yo de su día a día, ¿no? ¿Qué sé yo de sus realidades? Pues si no las escucho y no son ellas las que toman el partido, ¿no? Pues no vamos a conseguir nada al final. Totalmente de acuerdo. Sí. También creo que cuando mueves, ¿no? Y te mueves y ves distintas culturas, también te hace reflexionar mucho sobre esto. Y yo querría saber también si hay algo que te haya llamado especialmente en alguna cultura en cuanto al rol de la mujer, ¿no? En el sentido de que, pues, dijeras, mira, este tipo de cosas las podrían coger mujeres de España, por así decirlo, ¿no? Quiero decir que a veces algunas cosas que sufrimos las mujeres de aquí, pues no se sufren en otros sitios, o se viven con mayor naturalidad, o no hay tanto tabú con respecto al tema de la mujer, ¿no? No sé si hay algo que te haya llamado la atención en ese sentido. Pues mira, yo viví, como sabes, 5 años en Holanda, y creo que en cuanto a los sueños, que también es un tema que, como sabes, me fascina, tenemos mucho que aprender de esa sociedad. No me ha hecho falta irme a otro continente, porque realmente sí que aprendí en Holanda cuánta igualdad puede llegar a haber en ese sentido, y hacia dónde debemos aspirar en esta sociedad. De hecho, creo que el concepto que tienen en Holanda las mujeres ayuda también a las relaciones, porque la prioridad de las holandesas, por lo menos lo que yo palpé y observé, y según mi experiencia, era una pirámide donde la base no era formar una familia o cuidar o responder a las expectativas de mi alrededor. La base principal de las mujeres holandesas, por lo menos lo que a mí me transmitieron, fue que lo principal es formarse ellas como personas individualmente,
¿Qué significa? Que las consecuencias que tiene esa perspectiva son positivas también para la otra parte de la relación. Si una mujer quiere formar una familia, ya no lo va a hacer por la obligación del entorno, de la sociedad que le empuja a ser una madre perfecta, por ejemplo, va a formar una familia y dedicarse al cuidado de los niños y a hacer ese pegamento familiar, sino que esa mujer va a decidir de manera libre qué pasos quiere dar en su vida, y en el momento en el que tenga una relación y forme una familia, será porque ella misma lo está decidiendo, y es una forma muy noble. Por supuesto que se puede equivocar y puede haber situaciones muy complejas y demás, pero lo que es seguro es que nada ni nadie le va a forzar a tener una vida que no quiere. Entonces yo sí que aprendí... Dime, perdona. No, que dirías como que la presión social hacia ese formar una familia es menor, por así decirlo, ¿no? O ellas tenían más interiorizado otro tipo de proyectos, digamos. Es que no sé cuál fue la percepción que tú tuviste en ese año que estuviste en Holanda. Tampoco es que yo estudiase en demasía o estuviese enfocado en eso, pero sí es una percepción que yo sigo teniendo acerca de la figura de la mujer en Holanda. Yo la veo mucho más independiente, mucho más fuerte, con mucha más libertad. Si tuviera que decir además con datos, yo creo que me acompañarían cuando analizásemos si los sueldos están más o menos al mismo nivel que los hombres. Todo esto está íntimamente relacionado. Claro. Los puestos de las grandes empresas, yo creo que están hay más presencia de las mujeres que en otros países, como por ejemplo España, y ya ni que hablar de Latinoamérica o otros lugares, ¿no? Entonces, creo que eso es algo palpable, y que el que haya tenido una experiencia más o menos duradera en Holanda no le ha hecho falta investigar demasiado para saber que en este sentido sí que nos llevan bastantes años de adelanto. Sí, bueno, yo creo que al final una igualdad legal, ¿no? Y cuando el sistema judicial y el sistema legislativo te apoya en eso, ¿no? También hace un cambio a nivel de igualdad real en las calles, ¿no? Y en la sociedad, digamos, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Holanda es muy particular, porque a pesar de que, evidentemente, como todas las sociedades, y sobre todo una sociedad más fría, tienen esa distancia de, mira, este es mi espacio y aquí no te metas y no me molestes porque yo necesito mi espacio vital y aquí te va a costar mucho trabajo entrar. Creo que a lo largo de la historia tienen la posibilidad y el aval suficiente como para autodenominarse como tolerantes en muchos sentidos, incluso en la época del nazismo y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa tolerancia no es solo con respecto a la mujer, sino con respecto a la homosexualidad, con respecto a las razas y demás. Que después, sí, a la diversidad, sí, ¿no? A la diversidad. Sí que es cierto que yo también pienso que en Holanda es más difícil integrarse, fíjate tú qué paradoja. Pero mientras que no me molestes a mí, tú puedes ser azul, verde o del color que quieras, ¿sabes? Y yo creo que todo eso va también en ese sentido. Yo te quiero preguntar, Luna, porque creo que cuando hablamos de igualdad de género y demás, como que nos metemos también mucho en la negatividad y en la lucha y en la pelea y en tal, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta más positiva. ¿Qué es lo más bonito que has visto tú o has aprendido en tu experiencia trabajando en cuestiones de género? Pues mira, yo últimamente he trabajado mucho con adolescencia y creo que ahí es donde está el gran potencial. Creo que el cambio que no hemos conseguido hacer mi generación o la tuya, ¿no? Los más millennials, creo que sí que lo está haciendo la generación Z,
O sea, bueno, yo a veces digo, en realidad soy medio Z, ¿no? Me intento engañar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? Yo, para mí, pues mi madre y mi hermana han sido muy referentes en cuanto a feminismo, pero es que ahora mismo también lo es mi sobrina, ¿no? Que es adolescente ahora. Y trabajando en institutos y en colegios y con pues eso, con adolescencias, te das cuenta bueno, de que de alguna forma u otra es un mensaje que ya está calando, que todavía el feminismo en los tres últimos años, desde el primer 8M así de manifestaciones potente, ¿no? Se ha hecho muy popular y a veces mucho desde el intentar como comercializar con esta idea del feminismo, ¿no? Pero también es un mensaje que ha ido calando, ¿no? Y es un mensaje que ha ido calando no solo a las mujeres, ¿no? Sino también a los hombres. Y que hay mucha gente que se está replanteando muchas cosas, ¿no? Y eso me parece súper potente. O que los chavales y las chavalas, pues a pesar de provenir de núcleos familiares quizás más tradicionales, ¿no? Más LGTB-fobos, más machistas, más racistas, no por nada, sino porque la sociedad somos así, pues se cuestionan cosas, te explican cosas, o sea, sí, pues llegas tú con tus 5 años de formación en género y tus 1000 cursos y tus haberte leído a todas las grandes, por así decirlo, ¿no? Y una chavala con 13 años te cuestiona la doble moral sexual o te cuestiona el concepto de virginidad o te dice que por qué es necesario tener etiquetas, ¿no? Y dices, ostras, es que yo a esa edad estaba literalmente comiéndome los mocos, ¿no? O sea, ni siquiera yo había llegado a eso. Eso ha sido un pensamiento que ya he tenido, pues cuando ya he sido más mayor, he pasado por ciertas vivencias que me han hecho pasarlo mejor o peor, y en cambio ellos y ellas, ¿no? Pues, jolín, qué guay, ¿no? Y creo que eso es un mensaje que la gente de la que yo aprendo que trabaja con adolescencia pues también lo traslada mucho, ¿no? El que a veces echamos mucha mierda a los jóvenes Las y nuevas a las generaciones. jóvenes, como las generaciones perdidas, ¿no? Y Saduque, que es una psicóloga y sexóloga que trabaja mucho en esto, ella habla de la generación encontrada, ¿no? Y de vale ya de darlos por perdidos porque hay muchas cosas que nos dan, pero 1000 vueltas totalmente. Porque el caldo de cultivo, el entorno, le está empujando a hacerse preguntas que cuando tú y yo éramos niños eran incuestionables. Yo creo que incluso las series que hay actualmente, que uno puede ver series que sean una mierda hasta series que son seriazas, pero en todas ha impregnado esa sensación de lo que has dicho tú antes, ¿no? De, oye, si tú estás en un entorno en el que se está tratando de manera machista a una chica, el ser capaz de poner un punto ahí y decir, oye, lo hemos visto, por ejemplo, por decir una serie muy famosa, en La Casa de Papel, con la figura de Nairobi, ¿no? Bueno, Que es ha que habido Nairobi comentarios. es otra cosa. Esta sí que es una Yo sé que te encanta, yo sé extraterrestre. que te encanta. No solo Nairobi, sino Alba Flores. Es que me parece, bueno, los referentes que necesitamos y los referentes que necesita la chavalería, ¿no? Al fin y al cabo eso también cala, porque son referencias a través de series en las que se van poniendo esas semillitas que le dice al chaval, ojo chaval, que cuando tú estés en esta situación, que sepas que puedes reaccionar de esta manera. Después tú elegirás si serás capaz de entender hasta dónde puedes llegar o qué es lo que quieres poner tú de ti, ¿no? Pero por lo menos dejar esa puerta abierta a la reflexión y al preguntarte cómo se siente una persona ante ciertas situaciones que no son Sí. justas. Sí, y yo creo que ahí hay como mucho debate, ¿no? En si ahora las series pues meten ciertos personajes por hacer un cupo, ¿no? O por parecer que son feminist friendly o LGTB friendly, todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que se haga por lo que se haga, que eso ya es un debate Es aparte, positivo.
están ahí, ¿no? Mejor o peor, se pueden pulir cosas, siempre todo es criticable, pero el mensaje ya está empezando a llegar, ¿no? Y eso para mí es muy, muy, muy potente. Y yo un poco por aquí, porque como yo sé que eres periodista, ¿no? Y que estás muy ligado al tema de los medios de comunicación o medios de socialización, ¿no? Como son las series, las redes sociales y todos estos proyectos que tú haces, ¿no? Me gustaría saber qué opinas sobre la importancia que tienen estos medios en promover o no la igualdad, ¿no? Pues un papel fundamental. Yo entiendo el periodismo de una manera muy particular. Cuando echo la vista atrás y me pregunto por qué estudié periodismo, a pesar de otras muchas cosas que me podían haber empujado a no hacerlo, siempre llego a la misma conclusión. Es que, aunque yo no lo supiera en ese momento, la razón fundamental para mí fue cambiar el mundo, intentar hacer de este un lugar mejor. ¿Cómo? A través del periodismo. Pues dándole voz a quien no la tiene, mostrando al mundo situaciones que uno en la posición de periodista o de viajero o de lo que sea tiene la suerte de vivir, y ser altavoz, ser una pantalla, ¿no? de esas realidades. Evidentemente la situación de la mujer no es ajena a ese cambio, a esa lucha que debe haber por la igualdad de todos los seres humanos. Ahora estamos hablando de la mujer, pero realmente si extrapolamos nuestra conversación a cualquier colectivo que está siendo dañado, que está siendo tratado de manera injusta, yo te diría exactamente lo mismo, ya sea por la raza, por la edad, por la religión, por el pensamiento, o en este caso, dependiendo de si eres hombre, mujer, transexual, lo que sea, ¿no? Creo que los medios de comunicación, como te decía, tienen un papel fundamental, y creo que debemos ser responsables con ese arma de cambio que puede llegar a ser tan tremendamente positivo. Tengo la esperanza de que por fin algún día volvamos a ese periodismo de cambio. Pero bueno, también tengo mi parte ahí más pesimista en ese sentido. Yo te quería hacer un cuestionario. Perdón, te iba a decir que no te veía yo teniendo una parte negativa. Sí, a veces hombre, claro, bueno. Esa tranquilidad y ese positivismo, ¿no? Que irradias por todas partes. Digo. Pero sí que conviene también plantearse diferentes escenarios. Yo, cuando hablamos ciertos amigos, de hecho en una cápsula anterior traté este tema con mi amigo argentino, y hablamos del futuro de la globalización, de Internet, de la comunicación en general. Y realmente yo soy muy positivo, a pesar de que todo nos empuje a pensar que el futuro es lamentable. Pero creo que el ser humano, ante lo desconocido, siente bastante miedo. De hecho, en los tiempos de Leonardo da Vinci, cuando da Vinci se llevaba los cadáveres a su casa y los abría en canal para estudiar cómo eran los órganos y demás, pues muchos se llevaban las manos a la cabeza y decían, pero bueno, eso va en contra de lo que llevamos siglos promoviendo, y eso solo va a traer catástrofes. Al final, todo ese proceso del Renacimiento trajo un nuevo humanismo que consiguió que el ser humano se convirtiera en una mejor persona, con más valores, y sobre todo empezó a trasladar esos valores que se habían hecho, de los que se habían hecho dueños las religiones, y empezó a entenderse al ser humano como dueño de esos valores, independientemente de las creencias, ¿no? Y todo eso hizo evolucionar de una manera tremenda al ser humano. Yo creo que en este caso Internet, ahora que hablamos de los medios de comunicación y esa globalización verdadera de la información, lo que nos va a traer es un nuevo humanismo, aunque haya ciertas generaciones que vayan a quedar por el camino. Me ha gustado mucho el concepto que has dejado caer de la generación encontrada. Ojalá
sí creo que tiene mucha tontería en todo lo alto, pero creo que eso es una percepción que tenían nuestros padres de nosotros y nuestros Exacto. abuelos de nuestros padres. Este adultismo, ¿no? De mi generación es la mejor, cuando yo era joven esto no pasaba, ¿no? Un poco ese. Esperemos que en este humanismo, ¿no? O estemos también más representadas nosotras, ¿no? Porque en los otros humanismos muchas veces se nos ha dejado por el camino a veces, ¿no? Pero sí, Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, en ese sentido soy muy positivo. Luna, te voy a hacer un cuestionario de 5 preguntas, ¿vale? Estas vale, son más rapidita, al pie, rapidita, ¿vale? vale. Una mujer referente para ti, aunque tengas miles, pero Una, quiero que me digas la primera que se te viene a la mente y no hace falta que sea mi la que hermana, más presente ha estado en tu vida, tu mi hermana. hermana. Mi hermana por todo, ¿no? Siempre lo ha sido desde que yo era pequeña, como todos los que somos hermanos pequeños, pero cuando encima creces y te das cuenta de la mujer y de la persona que es, ya dices, bueno, es que no me ha podido caer mejor hermana, ¿no? Sí, desde luego ella. Sí, sí. ¿Te emocionas un poquito cuando piensas en ella? Sí, porque además ya hace un montón que no la veo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se echa de Ah, menos a la gente. ah. Sí, Tendrá que ver entonces esta conversación. se la pasaré. Un saludito para tu hermana. Oye, ¿qué crees que ayudaría a una persona machista a cambiar su percepción? ¿Cuál crees que es la clave para que la gente cambie el chip? Pues yo creo que mm, es difícil, ¿no? Porque una vez que empiezas a ver cosas, digamos que es como una operación de cataratas, ¿no? Ya no puedes dejar de verlas. Dicen que te pones las gafas violetas, pero en realidad es pasar de ser ciego a ver todo, ¿no? Y yo creo que muchas veces tiene que ver con cuando esas actitudes machistas le han hecho daño a él o a ella misma, ¿no? Aunque sea doloroso, pero ver efectivamente qué cosas podrían haber sido diferentes si no estuviéramos en una sociedad machista. Es decir, que el hecho de ser machista y ser cerrado de mente y ser intolerante, al primero que perjudica es al que mira con esos ojos, ¿no? Sí, sí, y luego, pues yo qué sé, por ejemplo, con chicos adolescentes, pues el ver cómo el machismo también les afecta a ellos, ¿no? Porque a veces parece que el machismo solo nos afecta a las mujeres, pero, pero no, no, claro. Entonces yo creo que a veces, pues por ejemplo, el decir que ahora ya no pasa tanto, ¿no? Pero que las mujeres tuviéramos, o sea, pudiéramos entrar gratis a la discoteca y ellos no, tuvieran que pagar, ¿no? Pues eso también es machismo y eso les perjudica directamente a ellos. Totalmente. Eh, Dime algo bueno, yo sé que tú quieres ser de otra generación, pero dime algo bueno de ser millennial y algo malo. Algo bueno y algo malo. Algo malo creo que es un poco las situaciones sociales que nos ha tocado vivir, ¿no? Que creo, y esto es un poco tirándome a la piscina, pero creo que ha sido un poco si trabajas, si estudias, conseguirás un trabajo, ¿no? Y tu vida independiente y tu familia y todo, y tu casa con tu hipoteca, ¿no? Y de repente, pues eso ya no está tan claro por la situación económica y social que hemos vivido, bueno, pues en los últimos 20 años, ¿no? Desde que Pero recordamos. desde que nacimos prácticamente, ¿no? Pero por otro lado, creo que eso también, aunque hemos ido un poco a la pata coja y al arrastre, también nos ha hecho plantarnos y ser gestores del cambio que queremos dar, ¿no? A veces un poco porque la situación nos ha hecho decir o espabilas y cambias o nada, pero creo que eso es bueno, ¿no? El que hemos ido tirando de un cambio social. ¿Cómo ves el futuro de la mujer? Pues hay días que digo, pa'lante, lo tenemos ya casi ganado, y hay días que me da miedo, la verdad, porque, no sé, creo que hay también, cuando hay un gran avance de la mujer, ¿no? Y del feminismo, también hay una respuesta machista, ¿no? Y a veces pienso, ostras, es que veo el cuento de la criada, ¿no? Por decir una serie así que habla muy
mucho de las violencias que sufrimos las mujeres alrededor del mundo y digo, ostras, es que eso no me parece a veces digo, no me parece tan raro de aquí a algunos años, ¿no? Y hay cosas que se están poniendo en cuestión hoy en día que digo, ostras, es que yo pensaba que esto que ya estaba parecía que ya habíamos superado. avanzado. Sí, Que estaba pero superado. no, en general, aunque me vengan estos momentos, ¿no? De la sociedad se va a la mierda, digamos, hablando claro y pronto, creo que pues que estamos siendo, la sociedad está cambiando esto, ¿no? Y me gustaría pensar que en un futuro cada vez es un pasito más hacia una igualdad real. Te voy a hacer la última pregunta del cuestionario, que es bastante compleja porque sobre todo depende de cómo la interpretes. Yo te voy a dar libertad absoluta, ¿vale? Para contestar lo que tú quieras. ¿Somos hombres y mujeres diferentes? Pues sí y no, claro, porque somos todos diferentes, ¿no? Ya no solo como hombres y como mujeres, sino como, pues yo con otra mujer, ¿no? Soy totalmente distinta en muchas cosas, incluso con personas que eres muy, muy parecida, siempre hay un porcentaje distinto, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que la sociedad nos educa de manera distinta y eso hace que esa diferencia, que no tendría por qué estar, sea mayor, ¿no? Y creo que desde el rosa y el azul y todo lo que implica el rosa y todo lo que implica el azul, ¿no? Para que nos entendamos desde bebés, se nos educa para ser distintos, no porque realmente haya una diferencia tan grande. Sí, yo diría eso. Vale, pues cuando quieras me lanzas tu cuestionario. Vale, pues yo quería Que no sea muy preguntarte. difícil. Seguro que no, algunas un poco parecidas, pero yo quería preguntarte si crees que si hubieras sido mujer, ¿te hubiera sido más difícil o hubiera sido distinto este proyecto que has llevado en los últimos años de viajar solo? Sí, definitivamente hubiese sido más complejo. Pero yo soy de los que piensa que cuanto más difícil sea el reto, más uno aprende por el camino. Yo creo que me hubiese enriquecido mucho el enfrentarme a ciertas situaciones a las que me hubiese enfrentado si hubiese sido una mujer. Entonces no lo veo ni positivo ni negativo. Lo veo simplemente que hubiese sido diferente. Creo que tiene, y lo hablaba hace un rato con un amigo precisamente, las situaciones que se nos ponen enfrente son neutras, son simplemente situaciones, circunstancias. El cómo nosotros lo aprovechemos para crecer como personas depende en gran parte de nosotros. Eso no quita que independientemente de eso tengamos que seguir luchando para que esas circunstancias sean igual de justas para todos. Pero ante la pregunta que me has hecho, yo te diría que hubiese aprendido también mucho de verme en ciertas situaciones infinitamente más complejas, como por ejemplo no sé, yo si fuera mujer no me podría plantear irme sola a la India, por ejemplo, porque es muy peligroso para las mujeres que van viajando solas, entonces sí que es una limitación. Vale, a raíz de esto, ya sabes que esto lo hemos hablado varias veces, yo tengo muchas ganas de viajar sola, ¿no? Y ya un poco alguna vez me has contestado, pero sí que me gustaría saber cuál es el país o la zona que mayor sensación de seguridad te ha podido dar y cuál me recomendarías para decir, pues míralo una mañana, bueno, mañana o cuando sea, te puedes ir tú sola y más o menos tranquila. Sudeste asiático, cuando antes de ir tenía la percepción de que había ciertos barrios, por ejemplo en Tailandia, en los que no me hubiese metido ni loco, porque tenemos la referencia una vez más de las películas en la que los estadounidenses son los buenos y los mafiosos son los tailandeses, y salen escenarios en los que te metes por una calle y sales escaldado. Es decir, tenemos referencias que no son reales. ¿Cuándo comprueba uno que no hay peligros
y que lejos de ser un país inseguro, por ejemplo en este caso Tailandia, es mucho más seguro que nuestra propia ciudad, cuando va y lo experimenta y lo palpa con sus propios sentidos. Entonces yo creo que el sudeste asiático a mucha gente le sorprende. Mucha gente no se deja sorprender porque va a Tailandia y sigue las rutas turísticas y no son capaces de andar y de salirse de los puntos más de más afluencia. Entonces nunca llegan a comprobarlo porque tienen miedo a salir del centro, por ejemplo Bangkok. Evidentemente hay zonas chungas, no lo voy a negar, pero hay calles que tú las ves en una postal y dices, por ahí no paso ni loco. Y sin embargo allí la sensación de seguridad que te da es tremenda. Y conocí a bastantes mujeres que iban viajando solas y muy pocas tuvieron problemas en ese sentido. Vale, la siguiente pregunta, que bueno, creo que era obvio que iba a salir, era también alguna mujer, ¿no? Importante. Yo te diría que me pusieras 3 que han sido referentes para ti. Que esto cuesta, igual incluso, perdón, a nivel de periodismo, por ejemplo, yo a nivel de psicología, hasta que he descubierto a mujeres psicólogas, pues como que han estado muy borradas del mapa, ¿no? Y no sé si tú tienes 3 que puedas decir. Pues mira, te voy a dar 3 respuestas de 3 ámbitos diferentes. Una, la de mi casa, que afortunadamente he tenido bastante presencia femenina, lo cual me ha enseñado muchísimo, porque yo tengo 3 hermanas, somos 4, yo soy el único chico y además el más pequeño. Y la figura de mi madre, evidentemente, aparte de mis 3 hermanas, pero entre todas me han ayudado a entender y a desarrollar esa parte más femenina, por así decirlo, más delicada. Por eso yo tengo ese sensibilidad que realmente un hombre ajeno a todo esto yo creo que le costaría más trabajo obtener, ¿no? Eso por un lado. Después me gusta mucho la figura de Frida Kahlo. Fíjate qué curioso que de las 3 que te voy a dar, bueno, de las varias que te voy a dar, 2 son mexicanas, porque la otra es Denise Dresser. Denise Dresser es una politóloga mexicana que ha luchado durante mucho tiempo no solo por la figura de la mujer, sino por defender el país. Ha recibido amenazas de todos los colores y aparentemente no me une nada a ella, pero yo recuerdo que cuando estuve estudiando en México durante un año, fui a una conferencia que dio en Cancún y me marcó la fuerza con la que esa mujer hablaba de temas que si aquí en Europa son de mucha controversia, imagínate en Latinoamérica hace 10 años. Y esta mujer además es que lleva un montón de tiempo luchando por ese tipo de lucha, ¿no? Perdón por la redundancia, por ese tipo de aspectos. Vale. La siguiente, también quizás por lo que acabas de comentar de tus hermanas, puedes tener una respuesta más accesible. Es un poco el cómo o sea, si tú en algún momento has sentido que te salías un poco de ese rol más masculinizado, por así decirlo, o más tradicionalmente masculino, ¿no? Y si eso te ha supuesto a ti un problema en algunas situaciones, ¿no? Ya no contigo mismo, sino pues quizás con otras personas. Problema ninguno. Sí que es cierto que ante ciertas conversaciones con amigos míos, grandes amigos, me siento un poco incomprendido, porque parece que ante ciertos argumentos yo estoy atacando al hombre, ¿no? Y creo que hay una necesidad de mantener el cortijo bastante estúpida, porque creo que todo lo que sea, por ejemplo, decirte lo que te acabo de decir, de que yo tengo esa parte femenina más desarrollada, eso no implica pensar que yo soy gay
o que no me gustan las mujeres, o que mi masculinidad se ve muy afectada, porque eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, a mí no me cuesta ni me supone tampoco ningún tipo de agresión que alguien lo pueda llegar a pensar, ¿no? El hecho de que porque yo defienda a la mujer, pues me sienta mujer o algo así tan estúpido como eso. Pero sí que siento que muchos amigos míos que no han tenido esa referencia o esa presencia femenina en su casa, no solo les cuesta más entender que cómo siente una mujer, que tampoco es que yo lo llegue a entender, pero lo tengo más presente, ¿no? O por lo menos sé qué cosas le pueden llegar a dañar de mi actitud, porque yo es que he vivido con 3 mujeres muy cercanas a mi edad y he visto cómo han crecido, ¿no? Bueno, y 3 mujeres, perdón, que imagino que te han transmitido esos valores, ¿no? Que simplemente vivir con mujeres no es lo que te hace el plus, sino el que ellas hayan, o que tú también hayas estado... Hombre, claro, porque al final, ¿no? Si ellas hubiesen tenido, sí, efectivamente, si ellas hubiesen tenido una actitud machista, da igual que ellas hubiesen sido mujeres, porque lo que me iban a transmitir son esos valores. Pero yo recuerdo que en mi casa yo he dejado de fregar platos más por pequeño que por hombre. Y no es que haya dejado de fregar muchos platos, de hecho. ¿Entiendes? Es decir, que a mí lo que me salvaba a lo mejor era que era el enano, pero no el que era el hombre, porque yo era uno más. Y después de comer había que fregar, y había que arreglar la habitación, y que ha sido un pequeño desastre durante mi adolescencia, como todos los adolescentes, pero desde luego que yo, al juntarme con un grupo de amigas, de hecho voy a ser el primero que se levanta a fregar los platos seguramente, ¿sabes? Porque yo en mi casa lo he vivido y lo he palpado así. Ojo, que también he tenido muchos amigos que no han vivido eso en casa y que también son los primeros que se levantan y arreglan lo que haya que arreglar, y son las personas menos machistas del mundo, ¿eh? Es decir, el entorno al final te condiciona, pero no te determina, que es lo que siempre hablamos con todos. Vale. Y ya la última, creo que con lo último que nos ha pasado, ¿no? A nivel social, con todo esto del coronavirus, se ha puesto muy en relevancia la importancia de los cuidados, ¿no? De qué pasa con los niños, de quién asume más esas tareas de cuidados a las personas más vulnerables, ¿no? Y se ha puesto en relevancia lo que ya mucho tiempo se estaba intentando como destacar, y es todo ese sistema de cuidados que está en manos de la gran mayoría de mujeres gratuitamente, por así decirlo, ¿no? O un poco como desinteresadamente. Entonces, yo te quería preguntar si crees que a partir de ahora se le va a dar más valor a eso, se le va a dar más visibilidad, se le va a dar como más atención, ¿no? No como si no importara el tema, todo el tema de los cuidados. Yo creo que la situación que hemos vivido con el coronavirus va a ayudar a darnos cuenta de muchos aspectos diferentes. Entre ellos el que me comentas tú, porque nos ha puesto en una situación límite y se ha visto la importancia no solo de la figura de la mujer, sino de ciertos oficios que pasaban casi inadvertidos y que son verdaderamente fundamentales. Entonces sí, espero que toda esta situación, una de las partes positivas que traiga sea eso, el por fin valorar la gran labor, como tú dices, gratuita, entre comillas, de las mujeres que se echan la familia a la espalda, y tratar de ver un poco esa parte del cuidado como algo meramente agregado a la figura de ser mujer, y que sea algo universal, ¿no? Y que ya no se trate de apoyar y de echar una mano a la mujer en ciertas labores, sino de repartirse la carga, ¿no? La responsabilidad, la carga. Sí, que a veces parece que es trabajo que de repente aparece hecho, ¿no? Y que no sabemos muy bien o que no se le da tanto valor, ¿no? Sí. Totalmente. Oye, Luna, tengo
ya para despedirnos, tengo dos preguntas para ti. Una que nos dejó el extraterrestre de la semana pasada, ¿vale? Y la siguiente que te haré después. Nos pregunta el extraterrestre José, te pregunta a ti, mejor dicho. Es un poco pregunta de filosofal, ¿eh? Vale. ¿A qué huele, Luna, el optimismo? ¿A qué huele el optimismo? Mira, yo oler no sé, pero ver lo veo amarillo. ¿Pero a qué huele? A primavera, diría yo, no sé. Porque el optimismo para mí me vale. es así como todo muy primaveral, muy todo creciendo, todo muy... Entonces sí, diría a primavera, aunque haya alergia, pero a flores. Me ha venido así. Perfecto. Y la última pregunta que te quería hacer, si te encontrases con un extraterrestre, ¿qué le preguntarías? Pues mira, a mí me llama, o sea, aparte de las preguntas clásicas, ¿no?, que le harías, sí me gustaría como saber un poco qué significa el género para ellos, ¿no? Y qué situaciones podrían haber sido distintas si fueras de otro género, ¿no? O sea, vamos a ser binaristas y vamos a decir, ¿no? Si yo soy hombre, ¿qué podría haber sido distinto si yo fuera mujer, ¿no? O al revés, ¿no? O si yo fuera de otro género, ¿no? Perfecto. Oye, Luna, 1000 millones de gracias por el ratito. A ti, Luis. Creo que son conversaciones muy necesarias. Creo que hablar contigo no implica estar alerta, porque eres una persona muy, muy, muy tolerante. Y a pesar de que tengas tus convicciones, creo que das esa libertad para el diálogo y siempre nos hemos entendido en ese sentido. Es un verdadero placer compartir cualquier tipo de conversación contigo, sea del sí, tema para que mí sea. también, la verdad, ya lo sabes. Hubiese sido mejor en persona, pero... Sí, como yo estoy en la luna y tú estás flotando en el espacio. Es verdad. Mira. Oye, ¿me haces el saludo de yo lo sé hacer. ¿Sabes que con una mano sé hacerlo y con la otra no? Ah, pues ahora te voy a pedir que la hagas con la otra. No, es que con esta mano no sé. Esta parte no la... Es en serio, o sea, nada. No, con esta. Luna, ojalá nos veamos prontito. Ojalá pronto. Te pueda dar un súper abrazo y podamos recordar viejos tiempos. Y por qué no viajar juntos alguna vez más, porque que lo tenemos pendiente. Un abrazo enorme. Adiós, guapa. Adiós, Luis.